¿Qué debemos conocer sobre patología hepatobiliar y sobre esta estructura? Quédate y averígualo. En relación a la anatomía del hígado, debemos tener en cuenta que es considerado como el órgano más grande del cuerpo. Se ubica a nivel del cuadrante superior derecho o a nivel del hipocondrio derecho, en la cavidad abdominal, justo por debajo del diafragma, y a su vez se encuentra protegido por la reja costal. Esta estructura, que tiene un peso aproximado de 1.5 kilogramos, se encuentra recubierto por una cápsula fibrosa denominada cápsula de Gleason, de vital importancia debido a que es ricamente inervada. Debemos tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque como tal, la estructura hepática no duele, lo que duele es la cápsula de Gleason. De esta forma, lo que genera dolor cuando un paciente tiene, por ejemplo, hepatitis, no es per se el hígado, sino que es la distensión de esta cápsula fibrosa ricamente inervada. Tradicionalmente, el hígado ha sido separado en 4 lóbulos: derecho, izquierdo, cuadrado y caudado. Algunos autores omiten el lóbulo cuadrado y hablan simplemente de 3, derecho, izquierdo y caudado. Es muy importante que nosotros mencionemos, para posteriormente profundizar, que el hígado se segmenta en 8 partes que se conocen como zonas de Coinaud, de las cuales hablaremos más adelante. A continuación, podemos apreciar los ligamentos más importantes de esta estructura, empezando por el ligamento redondo, que es un remanente de la vena umbilical. Recuerden que esta estructura ingresa en el hígado, genera entonces el conducto venoso, el cual luego del nacimiento se convertirá en el ligamento venoso. Podemos apreciar donde tengo el cursor al ligamento falciforme. Algunas personas creen erróneamente que el ligamento falciforme separa el lóbulo izquierdo del hígado del lóbulo derecho. Sin embargo, esto es falso. Lo que separa los dos lóbulos es la línea de Catherine, de la cual hablaremos más adelante. El ligamento falciforme lo que hace es separar al lóbulo izquierdo en un segmento medial y en un segmento lateral. Podemos apreciar también los ligamentos coronarios, tanto derecho e izquierdo, y los ligamentos triangulares. A continuación, vemos 2 estructuras ligamentosas de suma importancia, el ligamento gastrohepático y el ligamento hepatoduodenal. Podemos apreciar esta estructura que se conoce como el agujero epiploico, denominado por algunas personas como el agujero de Winslow. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que existe esta estructura? Debido a que allí se realiza una maniobra que se conoce como maniobra de Pringle, la cual consiste en un campleaje completo y en bloque de todo el hilio hepático. En otras palabras, se liga arteria hepática, vena porta y vía biliar. Esto se hace cuando se produce una hemorragia incontrolable a nivel hepático, por ejemplo, secundaria a un traumatismo. Entonces se procede a la realización de esta maniobra, claramente la hace el cirujano. A continuación, podemos apreciar las zonas de Coinaud, las cuales se dividen en 8, yendo en sintonía con las manosillas del reloj. Vamos a empezar con esta vista inferior, encontrando entonces a nivel del lóbulo caudado el primer segmento, el segundo segmento, tercero, cuarto, que se divide en 2, uno más cefálico, que es el 4A, y uno más caudal, que es el 4B. Posteriormente encontramos el 5, 6, 7, y a nivel del lóbulo derecho, en su zona superior medial, podemos encontrar el segmento de Coinaud número 8. Habíamos mencionado previamente una línea que se conoce como línea de Cantley. Esta línea de Cantley es la que realmente nos permite dividir al hígado en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Esta pasa o va desde la fosa de la vesícula biliar hasta la vena cava inferior y es la que nos permite segmentarlo. El lóbulo caudado corresponde entonces a el segmento de Coinaud número 1 y el lóbulo cuadrado, que muchos autores no lo toman en cuenta, correspondería entonces a el lóbulo 4B, solamente mencionándolo. En
En relación a la irrigación hepática, curiosamente no es dependiente como tal de las arterias o del sistema arterial. Si bien la arteria hepática le otorga un porcentaje de la irrigación, que es aproximadamente el 25%, la irrigación y el flujo sanguíneo hepático depende en hasta un 75% de la vena porta. Por ello se dice que el hígado tiene una irrigación dual. ¿Dual por qué? Porque es dada en un 25% por la arteria hepática, que a su vez es rama de la arteria hepática propia, que es rama de la arteria hepática común, y el otro 75% proviene de la vena porta. Es un porcentaje muy importante. Acá podemos encontrar entonces el tronco celíaco con sus ramas. Primero podemos encontrar acá muy marcada la arteria explénica, la arteria gástrica izquierda o gástrica siniestra, como la reportan algunos autores, y la arteria hepática común, que va a ser la madre de la arteria gastroduodenal, de la arteria hepática propia y a su vez de la arteria hepática. A continuación podemos apreciar el sistema porta. Es muy interesante si nosotros nos ponemos un poco a ampliar la imaginación y a ver su forma, que parece un perrito. Esta sería entonces la cabeza, que correspondería como tal a la vena porta, y podríamos ver cómo este perrito porta estaría entonces conformado por una vena mesentérica superior y por una vena esplénica. A nivel de la vena esplénica encontraríamos entonces la desembocadura de la vena mesentérica inferior, como apreciamos acá claramente. Hay tres venas hepáticas, una vena derecha, media e izquierda, que van a pasar en sentido oblicuo a través del hígado. Esto con el objetivo de poder drenar la sangre hacia la vena cava inferior suprahepática y finalmente hacia la aurícula derecha para poder repetir nuevamente el ciclo. Habíamos mencionado previamente las zonas de Coinaud. A forma de cultura general, la vena hepática derecha va a drenar los segmentos desde el 5 hasta el 8, la vena hepática media va a drenar el segmento 4, 5 y también un poco del segmento 8, y la vena hepática izquierda va a drenar los segmentos 2 y 3. El lóbulo caudado, que recuerden que es en la segmentación de Coinaud el lóbulo 1, va a ser muy singular y muy interesante debido a que vierte su contenido directamente a nivel de la vena cava inferior. Esta imagen es una que nos permite apreciar entonces toda la estructura de los conductos biliares hepáticos. Es una imagen que es muy bonita. Podemos apreciar el conducto cístico que emerge de la vesícula biliar. Podemos apreciar la bolsa de Hartmann. Vemos como el conducto cístico se une con lo que es el conducto hepático común, que recuerden es derivado de la confluencia de un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Posteriormente encontramos el conducto colédoco, que a su vez recoge lo que proviene del conducto cístico y el conducto hepático común para posteriormente unificarse con lo que viene a ser el conducto pancreático, tanto el principal, que es el de Wirsung, como el accesorio, y finalmente van a terminar por confluir a nivel de el duodeno. La vesícula biliar, como apreciamos claramente en esta filmina, se adhiere fuertemente a los segmentos hepáticos 4B, que recuerden pertenece al lóbulo izquierdo. En la clasificación de los 4 lóbulos vendría a representar el lóbulo cuadrado. Sin embargo, si omitimos este pequeño lóbulo cuadrado, el segmento 4B haría parte del lóbulo izquierdo y también se une al segmento de Coinaud número 5, que hace parte del lóbulo derecho. La función de la vesícula biliar como tal es permitir el almacenaje de bilis, que posteriormente va a pasar al sistema digestivo y va a permitir que se absorban lípidos y que se puedan también digerir más fácilmente los alimentos. La estructura hepática puede llegar a producir hasta 1 litro de bilis diaria. En relación a las zonas que nosotros tenemos del conducto colédoco, tenemos una zona que es la zona supraduodenal, que se encuentra donde tengo el cursor, una zona que es retroduodenal,
pues su nombre lo exclama solo, es retroduodenal porque se encuentra atrás del duodeno, y tenemos otra porción que es la pancreática porque está en relación con el páncreas. Y pues en relación a la primera parte, que es la parte supraduodenal, pues su nombre habla solo y explica por qué se llama de esa forma. Acá las podemos apreciar bien segmentadas. Vamos a hablar sobre una estructura muy importante que la podemos ver acá diagramada, que es el triángulo de Calot. El triángulo de Calot es un punto de referencia anatómico debido a que allí podemos encontrar la arteria cística, que a su vez es una rama accesoria de la arteria hepática derecha. El hígado tiene muchísimas funciones, de hecho tiene más de 500 funciones. Sin embargo, las más importantes están relacionadas con el metabolismo, la secreción de bilis, la formación de amoníaco, la gluconeogénesis. El hígado es una estructura que es muy importante debido a que permite al ser humano almacenar glucosa para posteriormente, en los periodos de ayuno, poder tener una reserva energética que vamos a necesitar. Otras funciones importantes del hígado están correlacionadas con la producción de bilirrubinas. También es importante debido a que permite la síntesis de lipoproteínas y también permite la síntesis de otros productos como por ejemplo lipoproteínas, por ejemplo albúmina, y también va a ser muy importante a nivel de lo que viene a ser el sistema inmunológico porque tiene lo que hace unos años se denominaba como sistema retículo endotelial, ya no se denomina de esa forma, que está conformado por los macrófagos propios del hígado, que son los macrófagos de Kupffer, así como el sistema nervioso tiene sus macrófagos especiales que serían las células de la microglía, el hígado tiene sus macrófagos especiales que son las células de Kupffer. A nivel de la piel, los macrófagos, o como tal, lo que se encargaría de la función inmunológica serían las células dendríticas, y a nivel de la sangre pues encontramos el precursor más directo de los macrófagos, que son los monocitos. Es fundamental que nosotros hablemos del metabolismo de la bilirrubina, y en ese sentido nosotros tenemos que entender de dónde aparece la bilirrubina directa e indirecta. Se los voy a explicar a continuación. A partir de la hemoglobina vamos a obtener hemo y globina, que es como tal una proteína. La globina va a aportar aminoácidos que posteriormente servirán para la síntesis de nuevas proteínas. Por otro lado nos queda entonces el grupo hemo. Lo que les estoy comentando para la síntesis de las bilirrubinas proviene en un 80% de la ruptura de los eritrocitos y la ruptura de la hemoglobina, y en un 20% de un procedimiento que se conoce como eritropoyesis ineficaz. Entonces partimos del grupo hemo, que lo podemos ver acá claramente. Posteriormente, gracias a una enzima que se conoce como la hemooxigenasa, vamos a generar biliverdina. La biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, generará entonces bilirrubinas no conjugadas. Estas bilirrubinas no conjugadas no pueden andar de forma libre por el torrente sanguíneo. Es así entonces que se van a asociar con la albúmina para poder ser transportadas, llegando entonces a nivel de la estructura hepática. Va a atravesar lo que vienen a ser los capilares y el endotelio del hígado para poder llegar a nivel de los sinusoides al espacio perisinusoidal, también conocido como espacio de Dis. Una vez estemos en el espacio de Dis, la bilirrubina no conjugada se va a separar de la albúmina y se va a conjugar. ¿Cómo hace este procedimiento? Resulta que la bilirrubina no conjugada pasa del espacio de Dis o del espacio perisinusoidal hacia el interior del hepatocito, y en el hepatocito se va a asociar con la glutatión S-transferasa y posteriormente, gracias a la UDP, glucoronil transferasa, va a generar algo que se conoce como monoglucoronil bilirrubina, que va a representar el 85% de las conjugadas, y un 25% que va a ser la diglucoronil bilirrubina. Ya ulteriormente, estas van a pasar y van a llegar hacia lo que viene a ser la bilis y continuarán las otras partes de sus procedimientos o las otras partes que son relacionadas con el metabolismo de la bilirrubina. Una vez llegamos allí y atravesamos los canalículos biliares, esto se va a convertir a nivel del duodeno en urobilinógeno.
el 80% de ese se va a convertir en estercobilina. La estercobilina es la que le da el color a las heces fecales, y un 20% va a irse por otra vía, va a volver a reutilizarse o va a hacer otras funciones. De ese 20%, que lo vamos a tomar por fines prácticos ahora como un 100% para que esto quede muy claro, el 10% se va a volver urobilina, que le va a dar un color amarillo a la orina, y el otro 90% de ese 20% va a pasar por la circulación enterohepática para poder repetir nuevamente el ciclo. En relación al metabolismo de los xenobióticos, el hígado también es una estructura elemental, debido a que a través del sistema P450 va a permitir que nosotros logremos metabolizar los xenobióticos mediante procesos de fase 1, que son de oxidación, reducción e hidrólisis, o procesos de fase 2, que son los procesos de conjugación, que pueden ser a través de glutatión, acetato, glucornato, sulfato, glicina o metilación. Algo que está muy adoptado dentro del lenguaje popular del médico y no está bien, es que para el médico, cuando le dicen pruebas de función hepática, lo único que se le viene a la cabeza en la mayoría de las personas son las pruebas de AST, ALT, si acaso fosfatasa alcalina, GGT o bilirrubinas. Sin embargo, la AST y la ALT no son las únicas pruebas de función hepática. Habíamos dicho que el hígado tiene más de 500 funciones. Si nosotros queremos evaluar como tal la función hepática, tenemos que pedir otras pruebas como por ejemplo albúmina, protoporfirinas, lipoproteínas, factores de coagulación, porque la mayoría se sintetizan allí, fibrinógeno, y ya si queremos ver daño hepático tenemos que pedir AST, ALT, que son muy sensibles pero poco específicas, fosfatasa alcalina, GGT y bilirrubinas, con el objetivo de saber dónde está como tal el daño. Bueno, en relación a estas funciones, una que es muy importante es la síntesis de albúmina. La albúmina se puede medir con el objetivo de que nosotros podamos cuantificar la función hepática. Se producen casi 10 gramos de albúmina por día. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿O qué pasa? Esta va a ser dependiente de numerosos factores, como por ejemplo el estado nutricional, disfunción renal, trastornos hormonales, y todo esto nos va a generar que existan alteraciones a nivel de las concentraciones de albúmina que hagan que esta no sea tan confiable como tal. Además, las concentraciones de albúmina no son un muy buen marcador de disfunción hepática aguda. ¿Por qué? Debido a que tiene una larga semivida. La semivida de la albúmina es de más o menos unos 15 a 20 días. La semivida de la fosfatasa alcalina es de 7 días, solo por mencionar. ¿Cuáles son más específicos y cuáles son más útiles para que nosotros podamos entonces evaluar la función hepática? Por ejemplo, los factores de coagulación, exceptuando lo que viene a ser el factor 8. La mayoría de los factores se sintetizan a nivel del hígado y por ende las concentraciones de los mismos pueden emplearse como una medición de la función de la síntesis hepática. También otras pruebas que podrían y pueden tener una utilidad y que son específicas también para que nosotros podamos evaluar el hígado serían, por ejemplo, el INR, el PTT, el PT, etcétera, etcétera. Sin embargo, existe un pequeño problemita, y el problemita es que estos pueden prolongarse en pacientes que estén tratados con anticoagulación o en pacientes que tengan deficiencias de vitamina K. Ahora hablaremos sobre las patologías hepáticas más importantes, empezando entonces con colestasis. La colestasis se refiere simplemente a la alteración del flujo de bilis del hígado al duodeno, y esta se puede deber a causas intrahepáticas, donde se está afectando como tal la unidad celular, o extrahepáticas, que pueden ser secundarias a tumores u obstrucciones de diversa índole. En estos pacientes es útil que se soliciten las siguientes pruebas: la fosfatasa alcalina. Sin embargo, como habíamos hecho alusión previamente, tiene una semivida de 7 días y no es muy específica porque la afectación a nivel del hueso, del páncreas, del hígado y de otras estructuras pueden generar que ésta se eleve. La GGT también debería solicitarse, sin embargo tenemos un problema. La GGT también se puede elevar por otras causas, por ejemplo, consumo de medicamentos, alcohol o un antecedente de una infección. Y por otro lado tenemos la bilirrubina total, y esta la podemos subdividir en una bilirrubina directa, que es
la que nos indica, por ejemplo, algo extrahepático, y las bilirrubinas indirectas, que nos indican una causa intrahepática. A continuación vamos a profundizar en lo que estábamos mencionando previamente. El término ictericia como tal se refiere a una coloración amarillenta de la piel y las mucosas con valores de bilirrubinas mayores a 2 miligramos. Algo interesante es que semiológicamente por mucho tiempo se clasificó la ictericia como flavínica, rubínica, melánica, verdínica, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto ha entrado un poquito en desuso debido a que es muy poco específico, y a pesar de que nosotros hablemos, por ejemplo, de una ictericia rubínica, no necesariamente el paciente va a tener las patologías con las cuales se asocia. Cuando nosotros tenemos una alteración a nivel prehepático, esperamos que se eleven las bilirrubinas indirectas porque hay una sobreproducción. Esto puede verse cuando estamos hablando de ictericia, ya si nos distanciamos un poco del tema de colestasis y hacemos una analogía y hacemos una pequeña comparación con el tema de ictericia, se puede ver anemias hemolíticas autoinmunes, se puede ver también a alteraciones congénitas. Cuando hablamos de causas hepáticas, lo que esperamos encontrar es que haya un aumento de las bilirrubinas directas y también en ocasiones de las bilirrubinas indirectas. Cuando hay un aumento en las bilirrubinas indirectas acompañado de una directa, nosotros pensamos en una causa hepática, y puede verse a procesos que nos generan una disminución en la captación como el síndrome de Gilbert, o por ejemplo los que nos generan una disminución en la conjugación, como por ejemplo la enfermedad de Krieger-Nadar o la ictericia del recién nacido. Por otro lado, tenemos las causas que nos elevan la bilirrubina directa, como por ejemplo las alteraciones en el transporte y la excreción, la obstrucción de la vía biliar intrahepática, la necrosis hepatocelular, y finalmente tenemos las causas posthepáticas, donde lo que nosotros esperamos es que haya un aumento a nivel de las bilirrubinas directas, y esto se debe principalmente a obstrucciones biliares extrahepáticas. Pueden ser simplemente por cálculos biliares o también se puede ver a cáncer de la cabeza de páncreas. Sobre el cáncer de cabeza de páncreas es importante destacar que su pronóstico es devastador y existe una ley que se conoce como la ley de Corsevier-Terrier, y nos habla de que si nosotros nos encontramos un paciente con ictericia al cual le podemos palpar la vesícula biliar, vamos a considerar que es un cáncer de cabeza de páncreas hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a hablar ahora de las infecciones hepáticas. En gran proporción, recuerden que el hígado hace parte importante de lo que viene a ser el sistema inmunológico, en el sentido de que toda la sangre que está viniendo y está transportando nutrientes, etcétera, etcétera, va a pasar a nivel del hígado. La mayoría de la sangre pasa por el hígado. De hecho, eso también nos explica por qué esta estructura es uno de los principales órganos blancos para las metástasis. Entonces, el hígado es una estructura que es muy rica en componentes inmunológicos y tiene una gran proporción del sistema retículo endotelial, porque es capaz de controlar la exposición continua de baja intensidad a la cual está sometido de bacterias entéricas que están viniendo a través del sistema venoso portal. Sin embargo, en algunas ocasiones, este sistema retículo endotelial no es capaz de responder adecuadamente y ocurren infecciones hepáticas. Entonces, nosotros tenemos algunas causas muy comunes de infecciones hepáticas y debemos hablar sobre el absceso hepático piógeno. También vamos a mencionar ahora, en un momento, otro tema que es muy importante, que es el absceso hepático amebiano, que son causas que son muy frecuentes. El absceso hepático piógeno es el segundo más común en el mundo. Pueden ser únicos o múltiples y generalmente suelen ubicarse a nivel del lóbulo derecho. En Colombia solemos encontrar sobre todo más abscesos amebianos, sin embargo en los países desarrollados se encuentran más abscesos hepáticos piógenos. Suelen ser monomicrobianos en un 40%, polimicrobianos en un 40%, y en el 20% no se puede determinar la causa y no se puede aislar un microorganismo desde un medio de cultivo. Los principales agentes evidentemente van a ser bacterias gram negativas porque provienen del sistema digestivo, siendo la coli la principal causa. Otros podrían ser, por ejemplo, el Streptococcus fecalis, la Klebsiella, el Proteus vulgaris, etcétera, etcétera. El cuadro inicial suele ser dolor en el cuadrante superior derecho del hígado y fiebre.
En el 33% de los pacientes va a ocurrir ictericia, pero miren que en la mayoría no va a ocurrir. Bueno, aparte pues del dolor que nosotros podemos encontrar inicialmente a nivel del cuadrante superior derecho, porque es donde nosotros encontramos la ubicación anatómica del hígado, y de la fiebre y de la ictericia en un 33% de los pacientes, ¿qué otras cosas nosotros podemos encontrar? Por ejemplo, leucocitosis, un incremento en la velocidad de eritrosedimentación, aumento en las concentraciones de fosfatas alcalinas, sin embargo eso es poco específico como hemos mencionado. Y otras cosas que también es importante que nosotros destaquemos es que cuando nosotros solicitamos hemocultivos, nosotros podemos encontrar el agente causal en casi el 50% de los casos. Eso es una tasa que es alta en relación a otros sitios de infecciones cuando solicitamos hemocultivos. Por ejemplo, los pacientes con meningitis, solamente un 20 a 30% de los hemocultivos son positivos. Los pacientes que tienen un absceso hepático piógeno, ya esta proporción puede llegar incluso hasta un 50%. O sea que es algo muy importante. En ocasiones se solicita ecografía o se solicita TAC. Los métodos imagenológicos son muy útiles. En el caso de la ecografía van a encontrarse abscesos que como tal se logran identificar debido a una forma, a su forma característica. Son lesiones redondas u ovaladas que son hipoecoicas, son lesiones que tienen bordes bien definidos y que pueden tener cantidades variables de ecos internos. Esa cantidad variable de ecos internos es muy diciente porque nosotros podemos encontrar una zona hipoecoica y nosotros per se por una ecografía no vamos a identificar si la zona hipoecoica es por sangre, es por agua, es por un trasudado, por un exudado, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros encontramos una sustancia hipoecoica y podemos apreciar algunas cantidades variables de ecos internos o podemos encontrar algunas pequeñas zonas que se ven un poco más blanquecinas, eso nos hace pensar que muy posiblemente la colección de líquido que nosotros tenemos ahí sea secundaria, por ejemplo, a pus o a un exudado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los abscesos hepáticos piógenos. Claramente la TAC es una prueba imagenológica que es más útil, sobre todo porque la ecografía, a pesar de que es buena y es muy interesante y es muy barata y muy costo efectiva, es un método que es operador dependiente, cosa que no ocurre tanto con el TAC. El TAC es una prueba imagenológica que es muy sensible para poder localizar los abscesos piógenos a nivel hepático. ¿Cómo se van a encontrar? Se van a encontrar como colecciones hipodensas con contraste periférico, pueden contener niveles hidroaéreos y los niveles hidroaéreos tienen una importancia muy grande y es que nos indican que el microorganismo que está ahí es fermentador y está produciendo gases. ¿Cuáles son los elementos básicos del tratamiento? Primero, la corrección de la causa primaria. Segundo, la antibioticoterapia IV. Se tienen que buscar microorganismos específicos. En este caso sospechamos es más sobre gram negativos, así que el tratamiento va a estar guiado a gram negativos. El tratamiento como mínimo debe durar 8 semanas, según la literatura. Lo que les estoy comentando es extraído del texto de Schwartz, en caso de que ustedes deseen profundizar. También puede ser útil la aspiración a través de aguja percutánea, cultivar el material aspirado. La colocación de un catéter para drenaje percutáneo puede ayudar, en algunos casos es beneficioso, en otros no, debido a que el material de los abscesos piógenos es muy viscoso, entonces difícilmente va a ser drenado a través de un catéter o una sonda. Y por último, tenemos la resección quirúrgica anatómica, que se va a realizar en los individuos que realmente no responden al tratamiento, y antes de ello tenemos el drenaje quirúrgico a través del laparoscopio o la técnica abierta. Continuamos hablando sobre el absceso hepático amebiano. Es causado por entamoeba histolítica, un agente protozoario, un parásito endémico que se encuentra en todo el mundo, que afecta a casi el 10% de la población mundial. Es una de las principales causas de absceso en nuestro medio. En Colombia es mucho más frecuente que nosotros encontremos abscesos hepáticos amebianos que abscesos bacterianos. Acá podemos, de hecho, evidenciar el énfasis que hace en una mayor presencia en climas subtropicales y en climas tropicales también como el nuestro. Es más común, a diferencia del bacteriano que afectaba el lóbulo superior derecho como tal, que este absceso hepático amebiano nos afecte la cara anterosuperior.
también del mismo lóbulo. Pero no es la cara superior, sino que es la cara anterosuperior, el sitio donde normalmente suele generar afección. Estos poseen una zona central necrótica que suele estar ocupado por un material purulento de color pardo, rojizo, viscoso. Muchos autores lo refieren que se ve como salsa de chocolate o como pasta de anchoas. Yo nunca he visto unas pastas de anchoas, de hecho, ni siquiera sé qué son las anchoas, pero sí he visto pastas de chocolate y efectivamente cuando ustedes van a mirar imágenes de los abscesos hepáticos amebianos se ve una especie de cosa café, un líquido café muy asqueroso que de hecho sí, se parece un poquito a la salsa de chocolate. Cuando nosotros sospechamos que una persona podría tener un absceso hepático amebiano, de por sí en Colombia, pues tenemos el factor de riesgo de vivir acá. Aparte que nuestra salubridad no es buena en todos los sitios, hay algunas zonas que son muy marginadas. Entonces tenemos ya ese factor de riesgo y debemos sospecharlo. Sin embargo, en otros países, por ejemplo en España, se debe sospechar un absceso hepático amebiano cuando una persona fue de viaje a zonas endémicas. Por ejemplo, vino aquí a Colombia, estuvo acá 2, 3 meses, 4 meses y después regresó a España. Ellos van a empezar entonces a desarrollar un cuadro clínico que se va a caracterizar por dolor, obviamente a nivel del cuadrante superior derecho, fiebre, hepatomegalia, y se va a encontrar en las pruebas imagenológicas un absceso hepático. Claramente estos pacientes también van a tener elevaciones leves de la concentración de la fosfatasa alcalina, sin embargo recuerden que esto no es específico, ¿sí? Es muy sensible. Y cuando se hagan las pruebas de anticuerpos fluorescentes contra entamoeba histolítica, estos van a salir positivos. ¿Cómo se trata? El tratamiento idealmente son 750 miligramos de metronidazol cada 8 horas por 10 días y es importante que nosotros le digamos al paciente que el tiempo de desaparición del absceso o del daño a nivel imagenológico puede prolongarse desde 30 días a 300 días, o sea que es un tiempo de recuperación arduo. Continuamos hablando sobre una enfermedad multifactorial muy importante en nuestro medio, que es la colecistitis aguda. Es un tema que realmente es muy apasionante y nos enfrentamos a él prácticamente todos los días. La etiología es en un 90-95% litiásica, donde correspondería a una complicación de una colelitiasis. Y en el otro lado nos encontramos con las causas alitiásicas que representarían un 5 a un 10%. Como mencionamos, es una patología que es multifactorial. Es una patología que puede presentarse en todas las edades, sin embargo la principal causa o el principal pico de colecistitis agudas y de colelitiasis suele ser en torno a los 40 años. La relación hombre-mujer es de 3 a 1, más común en los varones. El riesgo aumenta más de 2 veces en los pacientes que tienen antecedentes de litiasis biliares en familiares de primer grado, como por ejemplo la mamá. Otros riesgos que son muy importantes y otros pacientes en los cuales la presencia de colecistitis aguda y colelitiasis, porque van muy de la mano, puede estar presentes en los individuos obesos, en los pacientes con dietas hiperlipídicas, los pacientes que consumen ciertos fármacos como por ejemplo anticonceptivos. Y claramente en las embarazadas, la paciente embarazada va a ser una persona que tiene una disminución en la capacidad de contracción vesicular y esto se debe a la acción de la progesterona a nivel del músculo liso de la vesícula. Eso va a generar que haya una estasis biliar y esa estasis biliar puede generar que posteriormente se empiecen a acumular cálculos o pequeños litos y con el paso del tiempo se termine por desarrollar una colecistitis aguda. La fisiopatología está muy clara en esta imagen. Un cálculo genera una obstrucción, eso genera edema y contracción, distensión vesicular, retención de secreciones biliares y alteraciones vasculares, edema, liberación de fosfolipasas, la lectina se convierte en lisolectina, se producen ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos, se producen prostaglandinas y se desencadena un proceso inflamatorio. Esto también se puede sobreinfectar claramente y las sobreinfecciones también, al igual que ocurre en la mayoría de las patologías del hígado, son principalmente por bacterias gram negativas. El 75% se debe a bacterias gram negativas, donde las más importantes van a ser la E. coli, la Klebsiella y el Proteus. Y tenemos un 25% que se debe a bacterias gram positivas, donde encontramos los estreptococos, los enterococos y los estafilococos, disculpen.
En relación a la clínica, vamos a encontrar nuevamente dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen o en el epigastrio. Puede irradiarse hacia la zona del dorso o hacia la región interescapular. Esto suelen preguntarlo también. ¿Dónde se irradia el dolor de la colecistitis? Suele irradiarse a nivel de la zona interescapular. Al ir progresando pueden aparecer otros cuadros como por ejemplo náuseas, emesis, anorexia, fiebre y compromiso del estado general. El 20-25% de los pacientes que tienen una colecistitis aguda van a desarrollar ictericia, o sea que es un porcentaje que realmente es pequeño. En el 2013 se plantearon unos criterios que son muy importantes y que debemos tener claros, al menos tener en el celular o sabernoslos de memoria, que son los criterios de Tokio. Los criterios de Tokio se dividen en criterios para el diagnóstico, sospecha del diagnóstico, que son los primeros, y los segundos que vendrían a ser los criterios de severidad, de los cuales hablaremos más adelante. Los criterios de severidad realmente son muy fáciles, porque nosotros clasificamos la severidad dependiendo pues de las disfunciones que tenga el paciente. Ya vamos a verlo. Entonces, los criterios diagnósticos nos hablan o nos fragmentan el diagnóstico en 3 puntos. A. Signos locales de inflamación, como signo de Murphy, o una masa, dolor e hipersensibilidad en la ubicación del hígado, que es el cuadrante superior derecho. B. Signos sistémicos de inflamación, fiebre, PCR mayor a 3, glóbulos blancos mayor a 10.000. Y por último, el criterio imagenológico, que serían hallazgos ultrasonográficos de colecistitis aguda. Se hace una sospecha diagnóstica cuando se tiene un ítem A más un ítem B, y el diagnóstico definitivo pues tiene que tener al menos uno de estos ítems de cada ítem, o sea, tiene que tener uno de A, tiene que tener uno de B, tiene que tener uno de C. Y la severidad se va a clasificar dependiendo de los criterios de severidad. El paciente con un grado Tokio 1 va a ser el paciente que tiene este cuadro clínico. Si es un paciente que está estable, le duele, puede que esté maluquito, que esté con fiebre, pero está relativamente estable. Ya cuando empezamos a hablar que el paciente tiene un Tokio grado 2 o grado 3 en relación a los criterios de severidad, pues va complicándose la cosa. El grado 3 es muy fácil de aprender. Cualquier disfunción en cualquier sistema cardiovascular, neurológico, etcétera, etcétera, nos va a hacer pensar en un criterio de severidad grado 3, solamente con una disfunción. Y el grado 2, que sería moderado, es con al menos uno de los siguientes: una leucocitosis mayor a 18.000, una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho, una duración de los síntomas mayores a 72 horas y una marcada inflamación local manifiesta por gangrena, enfisema, absceso a nivel de lo que viene a ser las zonas periféricas bueno, en otras palabras, lo que viene a ser un absceso pericolescístico o un absceso hepático, o que el paciente tenga propiamente una peritonitis biliar. Los signos ecográficos, porque en muchas ocasiones se entregan reportes de ecografía y no dice como tal el diagnóstico, o lo dice pero no es correcto, y que nos deben hacer pensar a nosotros en que nos encontramos ante una colecistitis, es la presencia primero de un signo de Murphy con el transductor, que es el mismo Murphy que nosotros hacemos, pero con el transductor. La presencia de distensión vesicular, que tengamos una longitud mayor a 8 centímetros, tengamos un ancho mayor a 4 centímetros y que tengamos un espesor de la pared de las vesículas biliares mayor a 4 milímetros. Apréndanse esa medida. Longitud mayor a 8 centímetros, ancho mayor a 4 centímetros, espesor mayor a 4 milímetros. Que nos encontremos con una imagen de doble halo, barro biliar, líquido pericólico, o que encontremos la demostración de litiasis. El tratamiento, pues primero las medidas primarias, líquidos endovenosos, se puede dar antibiótico en el caso de que el paciente tenga una sobreinfección, como son bacterias gram negativas principalmente, se prefieren antibióticos que ataquen directamente a esta población bacteriana, como por ejemplo las cefalosporinas. Si el paciente tiene alergia a la cefalosporina, se puede dar aminoglucósidos más metronidazol, se tiene que dar analgesia, y finalmente, para poder dar un tratamiento definitivo, se realiza la colecistectomía. Los cálculos, esto también es muy importante, se dividen en dos: en cálculos pigmentados, que se ven a un exceso de bilirrubinato de calcio, o los cálculos de colesterol. Hay otro que vendrían a ser los cálculos mixtos, o sea que el paciente tiene los dos tipos. Los cálculos pigmentados se dividen en negros,
que son por bilirrubinato de calcio, son los más comunes, normalmente son secundarios a hemólisis, y el otro son los marrones, que solamente son el 5%, y normalmente estos marrones suelen asociarse con infecciones. Por último, la colangitis es la inflamación e infección de los conductos hepáticos y el colédoco. Se desencadena por una infección a nivel de los conductos hepáticos por parte de bacterias. Esto puede estar correlacionado con alteraciones en el esfínter de Oddi. En estos procesos hay aumentos de la presión a nivel de los conductos biliares, estancamientos de los jugos biliares, y eso también va a generar un aumento de la translocación bacteriana. Bueno, el diagnóstico se puede hacer a través de los síntomas, a través de la analítica y a través de pruebas de imágenes. Todo esto es muy importante. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de la parte clínica? Nuevamente, dolor abdominal, ictericia, fiebre. En los casos más graves, cuando ya tenemos una pentada, vamos a hablar ahorita más adelante sobre lo que viene a ser la tríada de Charcot y la pentada de Reynolds. Ya vamos a encontrar que el paciente tenga, por ejemplo, hipotensión, confusión, o que el paciente esté desorientado. Eso en relación a lo examen físico. En relación a la analítica, vamos a encontrar leucocitosis, PSR elevada, procalcitonina elevada, las pruebas de función hepática van a estar alteradas, podemos encontrar un aumento en las transaminasas, ALT, AST, aumento de bilirrubinas, aumento de GGT. En los casos graves vamos a ver alteraciones en la coagulación, descenso de las plaquetas, un aumento de la urea y la creatinina, y a nivel de las pruebas imagenológicas pues se va a encontrar una dilatación de los conductos biliares, se van a poder apreciar los cálculos a nivel del colédoco y no se encontrará otra causa de dolor abdominal y de fiebre. También existen unos criterios que son los criterios de Tokio para colangitis. Antes de hablar sobre los criterios de Tokio para colangitis, es importante que nosotros hablemos de dos mnemotecnias o dos herramientas que se han utilizado por mucho tiempo para poder diagnosticar la colangitis. Y es la tríada de Charcot, que es la más básica, y la pentada de Reynolds. Entonces, ¿qué nos dice la tríada de Charcot? La tríada de Charcot nos dice que nosotros sospechamos de una colangitis cuando nos encontramos a un paciente con fiebre o escalofríos acompañado de ictericia más dolor abdominal. Esa es la tríada clásica, la tríada de Charcot. Ya cuando el paciente se le agrega a esa tríada de Charcot la presencia de hipotensión o de una depresión del sistema nervioso central, ya vamos a hablar entonces de la pentada de Reynolds, y esto obviamente va a volver mucho más turbio el pronóstico. ¿Cuáles son los criterios de Tokio para colangitis? Fiebre mayor a 38 grados centígrados está en la tríada de Charcot. Laboratorios, o que el paciente tenga leucopenia, leucocitosis, una PCR mayor a 1, que tenga algunos hallazgos indicativos de colestasis, ictericia, que encontremos alterado fosfatasa alcalina, TGO, GGT, TGP, más de 1.5 veces lo normal, y por último que tengamos hallazgos imagenológicos como dilatación de la vía biliar o evidencia de una etiología, por ejemplo estrechez, litos, entre otros. El diagnóstico de sospecha es A más B o más C, pero no los tres, y el diagnóstico definitivo es cuando tenemos todos. Existen también algunos predictores clínicos que nos hacen pensar en la presencia de coledocolitiasis. Hay unos predictores que son muy fuertes, como la presencia de un cálculo en el colédoco, la clínica de colangitis ascendentes, y otro que estaba antes en muy fuertes era una bilirrubina mayor a 4 miligramos decilitro, sin embargo ya no se considera como un factor muy fuerte, esto se ha revalorado. Otros factores importantes son los factores fuertes, como por ejemplo la dilatación del conducto biliar común evidenciado en ultrasonido, niveles de bilirrubina de 1.8 a 4 miligramos, y los moderados, que nos encontremos exámenes bioquímicos hepáticos anormales diferentes a la bilirrubina, una clínica de pancreatitis biliar o que el paciente sea mayor de 55 años. Siempre que nosotros tengamos un paciente con colecistitis, tenemos que estadificar la probabilidad de coledocolitiasis, y eso lo estadificamos a través de lo que les acabo de mostrar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que se encuentra en moderado, nosotros estamos hablando que el riesgo es menor a 10%. Medio, el riesgo es entre 10 a 50%, y alto, el riesgo es mayor a 50% y debería hacerse una CEPE, una colangiopancreatografía retrógrado endoscópico. Con esto finalizamos este video sobre generalidades de patología hepatobiliar. Espero que haya sido de su agrado.